Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que analizábamos las fuerzas sociales que habían enviado de regreso a la Casa Blanca a Donald Trump. La verdad es que los datos en este sentido son clarísimos. Basta examinar eso que denominó Jesse Jackson, el veterano demócrata negro, como la estrategia del arco iris para saber cuál es la base del Partido Demócrata para llegar al poder y sobre todo alcanzar la Casa Blanca. La base es fundamentalmente mantener la mayoría de los votos negros, hispanos, de homosexuales y feministas y, por supuesto, judíos. Es decir, mantener los votos de las minorías. Si a esas minorías, que de manera muy mayoritaria se entregan a ser caladero de votos del Partido Demócrata, se le puede sumar una parte del resto de la población blanca, efectivamente, en teoría, se supone que esa coalición del arco iris funciona y desde luego funcionó con Barack Obama, que ganó 2 elecciones seguidas, y luego funcionó con Joe Biden, que llegó por un pucherazo, pero no se engañen ustedes, ese pucherazo era un pucherazo que en buena medida se produjo entre la población hispana mediante ese personaje que aquí en Estados Unidos, vayan ustedes a saber por qué, se denomina el politiquero. ¿Por qué será? Y no le habrán puesto un nombre sueco, danés o finlandés o cosa parecida. Bien, esa estrategia se supone que tenía que llevar a Kamala Harris a la presidencia. La suma de los judíos, la suma de los negros, de los hispanos, de los católicos, de los homosexuales y de las feministas, más algunos blancos que simpatizaran por diversas razones con el Partido Demócrata, tendrían que haber catapultado a Kamala Harris a la Casa Blanca. No ha sido así. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Primero, la población blanca, que es mayoritaria todavía en Estados Unidos, ha votado de una manera muy mayoritaria a Donald Trump. En el caso de los varones, bueno, ya de una manera más que mayoritaria. La población protestante ha votado muy mayoritariamente a Donald Trump y sobre todo el grupo no de mainline protestant, sino sobre todo los evangélicos. En tercer lugar, ha votado por Donald Trump sobre todo los trabajadores. Esto a la izquierda le debe horrorizar, pero han votado por Donald Trump sobre todo los trabajadores y sobre todo gente que no recibe subsidios, que no recibe ayudas públicas, etcétera, etcétera. Y aquí, evidentemente, la gente que forma parte de eso que llamaríamos la clase obrera, no muy exactamente, pero así, vota mucho más por Donald Trump que los demócratas, que tienen un caladero de votos mayor en la gente que pertenece a clases medias altas. No vamos a hablar ya solo de los actores de Hollywood. ¿Qué ha sucedido para que la suma del Partido Demócrata no supere la de Donald Trump? Hombre, pues de entrada que los blancos y los protestantes son mayoritarios en Estados Unidos, no tanto como podían ser en los años 30 o 40 del siglo pasado, pero siguen siendo mayoritarios, han votado muy mayoritariamente a Donald Trump y además es gente que de alguna manera se ha movilizado muy especialmente en estas elecciones. En muchos casos anteriores se pueden quedar en casa, pero ahora se han movilizado de manera masiva. Punto. Segundo, lo que se podría denominar los trabajadores, la clase obrera, y pueden ser trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, mayoritariamente, tanto hombres como mujeres han votado por Donald Trump. Aquí la clase obrera, por llamarlo de alguna forma, es trumpista, salvo que sean católicos, salvo que sean judíos, que poca gente hay de la clase obrera, salvo que sean negros, salvo que sean hispanos.
Pero otro punto enormemente importante, y es que aparte de la suma de blancos, protestantes, obreros, tanto hombres y mujeres, y gente que efectivamente está aterrada por lo que la agenda globalista está haciendo con este país y sobre todo ha hecho en los últimos 4 años, los grandes caladeros de votos del Partido Demócrata no han sido todos tan fieles como hasta ahora. Lo han sido los judíos. En el caso de los judíos, casi el 80%. Lo han sido los negros. En el caso de los negros, pues se da la circunstancia de que prácticamente en torno al 85% han votado por Kamala Harris. Es una diferencia abismal. En el caso de los hispanos, han seguido votando de manera mayoritaria por los demócratas, por Kamala Harris, pero ya ha habido algún sector del voto hispano que no es tan fiel, en concreto los hombres hispanos. Los hombres hispanos, por primera vez en la historia, han votado mayoritariamente a un candidato republicano, en este caso Donald Trump, y lo han hecho seguramente por razones de tipo económico. Las mujeres hispanas han seguido votando de manera masiva al Partido Demócrata y en este caso a Kamala Harris. Y esos caladeros, en el caso del caladero católico, que históricamente siempre ha sido desde el siglo XIX un caladero de votos del Partido Demócrata, también se ha producido una división. No por razones morales, porque la verdad es que uno examina las últimas encuestas de la población católica y prácticamente el 70% está a favor del aborto. Es decir, no es que piensen que Donald Trump va a ser antiabortista. Un sector minoritario de los católicos que sí, pero mayoritariamente eso no les preocupa. Mayoritariamente lo que les preocupa es la situación económica y el hecho de que consideran que ahora mismo no viven mejor que hace 4 años. Y por lo tanto, hay un sector de ese voto católico, también mayoritariamente masculino, no femenino, que se ha desplazado hacia Donald Trump. Con el hecho de la movilización de las bases sociales habituales del Partido Republicano y de que un cierto sector de las bases habituales del Partido Demócrata, no negros, no judíos, no hispanos en general, pero sí los varones hispanos y sí los varones católicos, bueno, pues con que esa gente se haya desplazado en la otra dirección, más la suma de la masa social habitual del Partido Republicano que ha ido en masa, Donald Trump ha ganado las elecciones con enorme diferencia. Esto además ha venido unido al hecho de que otro caladero de votos importante del Partido Demócrata, que son los afiliados a los sindicatos, que son pocos, pero generalmente son votantes del Partido Demócrata y los sindicatos están muy cerca del Partido Demócrata, bueno, pues en algún sitio esos afiliados se han dividido casi 50-50, casi por la mitad en favor de Trump y de Kamala Harris. En algún caso, Donald Trump ha conseguido que la mayoría de los afiliados de ese estado lo voten a él y en algún caso, pues Kamala Harris ha conseguido que la votaran a ella mayoritariamente, pero con no tanta distancia con Donald Trump. La estrategia o la táctica del arco iris ha fracasado estrepitosamente en estas elecciones y además de una manera que le ha costado al Partido Demócrata el Senado y previsiblemente el Congreso. La pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a suceder con esa masa social que previsiblemente lo que son blancos, protestantes y trabajadores van a seguir apoyando en términos generales a Donald Trump, pero qué va a pasar con esa mayoría de blancos varones que ahora vota a Donald Trump, aunque la mayoría de los hispanos sigan votando al Partido Demócrata, y qué va a pasar también con esos católicos que tradicionalmente siempre han votado al Partido Demócrata, en los que las cuestiones morales son una cuestión minoritaria. Es verdad que afecta aproximadamente a un 30%, pero el otro 70% eso parece que le trae bastante sin cuidado. ¿Y cómo va a evolucionar esto? Bueno, pues eso es algo que nosotros no les podemos contar, pero cuando vaya sucediendo, claro que se lo vamos a contar y claro que lo vamos a analizar. Y después de esto, pues tenemos que entrar en nuestro boletín de noticias,
que, como ustedes saben, se da la circunstancia de que siempre empieza con el segmento de España y empieza, además, vamos, con una cuestión importantísima, porque el Tribunal Supremo ha imputado nada más y nada menos que a José Luis Ábalos, perseguidor de Cristina Seguí desde hace años, pero sobre todo importante porque fue ministro del gobierno socialcomunista que hay ahora en España, y lo ha imputado por organización criminal, por tráfico de influencias, por cohecho, por malversación, y además todo esto lo ha relacionado con una red de corrupción en contratos públicos. Esto es algo verdaderamente impresionante. Por ejemplo, una de las cuestiones por las que en la instrucción judicial acusa a Ábalos es que favoreció a empresas como Soluciones de Gestión Sociedad Limitada a cambio de una serie de regalos, lo cual sería un delito de cohecho. Entre esos cohechos estaría el que podía utilizar propiedades de lujo. Esto coloca en una situación muy delicada al gobierno socialcomunista, no solo porque Ábalos era el hachero mayor de Pedro Sánchez, verdaderamente su mano derecha, sino porque además muchos de estos negocios supuestamente, presuntamente, estarían relacionados con la crisis del coronavirus, que algunos aprovecharon para firmar unos contratos verdaderamente intolerables y que, sin embargo, pues se firmaron y hubo quien se enriqueció, pero a base de bien, a base de bien. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente extraordinaria de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas, César. Hola a todos los espectadores y a todo el equipo. Resaca electoral en Estados Unidos. En España seguimos coleccionando escándalos en torno a Pedro Sánchez. Por un lado, con la corrupción que cerca a su entorno familiar y a su partido. Por otro, con la gestión que a estas horas ya podemos llamar criminal, con la información de la que disponemos de la DANA. El Tribunal Supremo ha imputado al exministro de Transportes y diputado actualmente en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, por su presunta participación en una red de corrupción que involucra adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones millonarias. Esta decisión, que incluye delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, supone un golpe devastador para el PSOE y pone en entredicho la gestión de Pedro Sánchez, quien permitió que Ábalos manejara uno de los ministerios más influyentes del gobierno durante la gestión del COVID y los confinamientos ilegales. La investigación revela el papel principal, así lo dice literalmente, de Ábalos en una trama liderada por el empresario Víctor de Aldama, quien supuestamente utilizó su influencia para obtener contratos con administraciones públicas. Además, se acusa al exministro de aceptar beneficios personales, como el uso de propiedades de lujo, a las que se iba de vacaciones con su supuesta novia Jessica, a cambio de favorecer a empresas como Soluciones de Gestión SL, la del famoso caso Coldo. Este escándalo se agrava con la implicación de al menos 10 personas en una red que operó incluso después de la salida de Ábalos del ministerio. La repercusión política de este caso, como decimos, pues es demoledora, porque Ábalos, quien fue mano derecha de Sánchez y una figura clave en el PSOE, ahora forma parte del Grupo Mixto, pero su cercanía al presidente no puede pasar desapercibida para nadie. Era el que mandaba en el PSOE. La falta de control interno y la permisividad hacia prácticas opacas en la gestión pública dejan al Ejecutivo de Sánchez marcado, más si cabe después del caso Begoña y el caso Hermano. El caso Ábalos ahora también resalta el colapso moral de una administración de la que el propio Sánchez ha pregonado su transparencia desde que asaltara Moncloa vía moción de censura. Mientras las escuchas telefónicas y las pruebas de prebendas a Ábalos apuntan a una continuidad de la red, como decimos, hasta 2024, este mismo año, el presidente guarda silencio. Pero el impacto para él es ineludible, más después de que hace unas semanas la UCO lo señalara en un informe como el uno de la trama. La imputación de Ábalos refuerza la percepción de un gobierno bastante permisivo con la corrupción y plantea interrogantes sobre qué punto
de información cuánto sabía el presidente respecto a las actividades del que fuera durante años, como decimos, su hombre de confianza, hasta que pasó a serlo Santos Cerdán. Es Ábalos el que, por ejemplo, lo ayudó a volver a la Secretaría General del PSOE tras su expulsión por aquel famoso comité fraudulento de la urna de cartón ya llena de votos y detrás de la cortina. Y seguimos en el caso de España, pero verdaderamente con un tema gravísimo. Mira que se está esforzando el gobierno, y no solo el gobierno, por provocar un apagón informativo en relación con las víctimas de la gota fría, ahora Dana, de Valencia. Mira que lo está intentando y mira que está consiguiendo bastante, pero aún así siguen saliendo nuevos datos y cada dato que sale deja peor a la casta política en España. Es algo tremendo. Ahora nos hemos enterado de que Seguridad Nacional avisó al Gobierno Nacional, al que preside Pedro Sánchez, de que había un peligro de inundaciones 12 horas antes. ¿Y qué hizo el Gobierno? Absolutamente nada. Absolutamente nada. El informe llegó a las 8 de la mañana y como si se lo hubieran llevado usted a su casa, que seguramente usted habría hecho bastante más de lo que hizo el gobierno socialcomunista. El gobierno, a fin de cuentas, ya cuando la riada se estaba llevando todo lo que podía, se limitó a ofrecer recursos como la UME y la Guardia Civil al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Pero efectivamente nada más. Como cada nuevo dato que emerge deja peor al gobierno, también en muchas ocasiones al gobierno regional de Valencia, pero desde luego al gobierno nacional lo está dejando como rufete en Lorca, pues esto hay que reprimirlo. Y hay que reprimirlo, y esa represión, por ejemplo, se está llevando a cabo incluso en el hecho de que se está deteniendo a ciudadanos. Concretamente en Paiporta, 3 de los vecinos que en su momento insultaron a Pedro Sánchez, pues han sido detenidos. Es algo verdaderamente impresionante. Por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez no se ha detenido a nadie por su negligencia, como mínimo, y es dudoso que se detenga a alguien, pero de momento ya han detenido a 3 vecinos por gritar en la calle. Y mientras sucede esto, además nos vamos enterando de que la vicepresidenta de Cruz Roja, que no se está luciendo precisamente en la crisis de la Dana, una señora que se llama Teresa Rama, es quien tiene una relación muy buena con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y ahí parece que hay fondos públicos que no se sabe muy bien hacia dónde van, o se está empezando a saber hacia dónde van, y no es a dónde deberían ir. Como ven ustedes, el panorama que ha derivado de la riada, de la gota fría, de la Dana en Valencia, está poniendo al descubierto hasta qué punto España no solo camina hacia ser un Estado fallido, sino cómo en buena medida ese Estado fallido se sustenta en la obediencia a la cayuna de las furcias mediáticas y sobre todo en la corrupción. Seguimos hablando de responsabilidades de Pedro Sánchez y su gobierno porque ya conocemos que Seguridad Nacional avisó a Moncloa del peligro de inundaciones 12 horas antes de producirse. ¿Por qué no se actuó en esas 12 horas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos hoy. ¿Cuántas vidas pudieron salvarse? El Departamento de Seguridad Nacional envió una alerta al Gabinete de Presidencia del Gobierno a primera hora de ese fatídico 29 de octubre. El documento ha sido publicado por el diario El Debate y muestra cómo los técnicos de seguridad advirtieron sobre la intensidad del temporal, incluyendo tormentas severas y rachas de viento muy fuertes. A pesar de la previsión, el Ejecutivo no actuó. El documento llegaba a las 8 de la mañana y detallaba que la borrasca afectaría especialmente a la vertiente mediterránea con fenómenos meteorológicos adversos. Según el informe, se esperaba que las precipitaciones fueran intensas ya ese mismo día, acompañadas de tormentas y fuertes rachas de viento, afectando al este y sur de la península. Sin embargo, las medidas preventivas, como decimos, no se activaron. Desde Presidencia del Gobierno se limitaron a contactar al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para ofrecerle efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME,
también de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Protección Civil, pero eso sí, una vez que ya se habían producido las inundaciones. El informe de Seguridad Nacional también advirtió sobre la evolución de la Dana, señalando que las lluvias intensas podrían extenderse a otras regiones y provocar nuevas situaciones de riesgo, como de hecho ocurrió. Pese a esta información, el despliegue inicial de medios de emergencia fue simplemente inexistente. Por cierto, que si en las noticias de este miércoles les contábamos una primera detención entre los vecinos de Paiporta que increparon a Pedro Sánchez el domingo, a lo largo del día se produjeron otras 2, y todo a pesar de que la Guardia Civil había identificado a una docena de manifestantes y había descartado ya que fueran neonazis o pertenecieran a ninguna organización violenta, como afirmaban el Ejecutivo y sus terminales mediáticas. Eran vecinos del pueblo desesperados por la negligencia y el abandono. Sobre las cifras de muertos y desaparecidos no voy a decir mucho hoy porque está tan claro que son falsas que casi vamos a dejarlas así. Se han llegado a dar 233 fallecidos para luego volver a 219, así que, como digo, para no ofrecer información fiable, pues mejor no dar ningún número por bueno. Eso sí, y esto que vamos a contar a los espectadores es espeluznante. Hemos hablado desde esta casa este mismo jueves por la mañana con un grupo de bomberos voluntarios de Madrid que están en Valencia y nos aseguran que en los últimos 3 días ellos han rescatado cadáveres, pero la cifra sigue, como decimos, inamovible para no perjudicar al gobierno. Tampoco quiero dejar este tema sin contaros que el Confidencial ha descubierto que la vicepresidenta de Fundación Cruz Roja, Teris Llama, es la novia del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, lo que ha provocado que muchos se pongan a investigar cuántos fondos públicos recibe esta organización y sobre todo cómo los gasta, tal y como te preguntabas tú también estos días antes de conocer esta información, César, así que permaneceremos muy atentos a todas las novedades. Lo que sí sabemos ya es que en 2023 el 92% del dinero que recibió lo dedicó a sueldos del personal. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Colombia porque el ELN sigue asesinando y concretamente ha asesinado hace unas horas a un militar en el Carmen, norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. La realidad es que la negociación de Gustavo Petro con la guerrilla, con los terroristas, con los grupos armados, como ustedes prefieran denominarlos, ha sido algo totalmente fallido. Hasta la fecha, esa negociación de Gustavo Petro está fracasando y la prueba está en que el ELN pues sigue matando, lo cual no tiene discusión y lo cual además se hace sentir sobre todo en lo que son las zonas de frontera, porque claro, en esas zonas de frontera es muy fácil realizar incursiones por el lado de Colombia y luego buscar protección saltando al otro lado. En estos momentos estamos hablando de 14 militares y policías que han sido asesinados mientras este año se llevaban a cabo las presuntas discusiones, las presuntas conversaciones para alcanzar la paz y, por supuesto, son familias que están pidiendo una respuesta congruente por parte del gobierno, lo cual ciertamente no es para que se esté celebrando, ni mucho menos. Es algo que indica hasta qué punto el gobierno de Petro tenía un plan, el plan era discutible moralmente, pero en términos de fría política está siendo un fracaso rotundo. La muerte de un militar colombiano en un ataque del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, vamos, la narcoguerrilla de toda la vida, en el municipio del Carmen, pone en tela de juicio la política bautizada de paz total, así la llama, como decimos, que promueve el expresidente y también exguerrillero Gustavo Petro, que no es otra cosa que una hoja de ruta de cesiones y rendición. El ataque tuvo lugar cerca de la frontera con Venezuela, una zona donde la presencia de grupos armados sigue siendo una amenaza constante. A pesar de las promesas de Petro de avanzar en negociaciones con el ELN, los actos de violencia como este revelan la falta de control del gobierno de Petro sobre el proceso. Mientras el Ejecutivo insiste en mantener los diálogos con este grupo guerrillero, la población y las Fuerzas Armadas se enfrentan a diario a un panorama de inseguridad creciente, especialmente en esas zonas fronterizas que mencionábamos. El departamento norte de Santander, provincia donde ocurrió el ataque, es históricamente de los más afectados por el terrorismo de este grupo. De hecho, sigue siendo un bastión para sus actividades criminales y terroristas que no cesan. El asesinato del ELN demuestra que este grupo
sigue actuando con impunidad, lo que debilita también la confianza en el gobierno y en su capacidad de garantizar la seguridad en estas áreas. La estrategia de diálogo promovida por Petro ha recibido críticas no solo por la falta de resultados concretos, sino también por la percepción de que se ha fortalecido a la guerrilla al darles relevancia política, pero sin exigirles el cese de sus actividades. Este ataque mortal se suma a una larga lista de asesinatos violentos este año. En total hay 14 policías y militares asesinados ya. Este último parece que lo fue por el ataque de un francotirador. Bueno, y seguimos en Hispanoamérica y nos vamos a México. Nos vamos a México, donde siguen las reacciones frente a la reforma judicial que ya en su día quería AMLO y que finalmente está ejecutando, en todos los sentidos del término, la señora Claudia Sheinbaum. Bueno, la señora Sheinbaum ha celebrado totalmente que el Tribunal Supremo de México haya desestimado los recursos contra la reforma judicial. A partir del año que viene, los jueces los van a elegir los partidos políticos, no el pueblo, como creen algunos ingenuos. Y claro, obviamente lo que aquí sucede es que en el Tribunal Supremo la gente con una cierta dignidad, como es el caso de la presidenta y como es el caso de otros 8 magistrados, han dimitido en señal de protesta porque se dan cuenta de que la independencia judicial, que nunca ha sido uno de los fuertes de México, seamos ecuánimes y justos y digámoslo, bueno, ahora es que va a quedar totalmente pulverizada y totalmente en manos del Ejecutivo. Se acabó la división de poderes y, como decía el clásico, donde no hay división de poderes no hay Constitución. Y esto es bastante real. Es una situación en la que, en última instancia, con una reforma en que los jueces del Supremo pasan de 11 a 9 y además el Consejo de la Judicatura desaparece, pues nos vamos a encontrar con una dictadura que controla, entre otras cosas, el Poder Judicial. Luego la señora Sheinbaum puede decir que estos que han dimitido lo han hecho para asegurarse la pensión de jubilación, puede decir lo que quiera. Pero la señora Sheinbaum no es tan tonta ni tan boba como para pensar que esto es la democracia de la justicia, que esto va a mantener la independencia. No, ya sabe perfectamente que esto es el final totalmente de la independencia judicial, que insistimos nunca ha sido precisamente lo que mejor funcionaba en México, pero los últimos jirones que quedaban van a desaparecer, como en España, sin ir más lejos, como en Venezuela en el pasado. Y claro, cuando se llega a ese punto, pues hombre, puede haber elecciones periódicamente, incluso es posible que haya algún concejal que lo elijan de una manera limpia, pero realmente eso no es una democracia ni cosa que se le parezca. La presidenta de México, de la que también hablábamos ayer, Claudia Sheinbaum, ha calificado como un triunfo para el pueblo la decisión del Tribunal Supremo de aceptar su asalto al Poder Judicial, en concreto por desestimar los recursos contra la reforma judicial que establece la elección de jueces por voto popular a partir de 2025, que les explicábamos este miércoles. Esta medida fue promovida inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y será culminada por su sucesora. Durante su habitual rueda de prensa semanal, Sheinbaum defendía la reforma, subrayando que la razón y la cordura, decía, prevalecieron frente a las críticas. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de muchas tensiones entre el nuevo gobierno y los jueces, marcado por la dimisión de la presidenta del Tribunal Supremo, Norma Piña, junto a otros 8 magistrados. Estas renuncias reflejan el desacuerdo dentro del Poder Judicial ante la decisión de someter sus cargos al voto popular en lugar de priorizar como hasta ahora la trayectoria y capacidad de los magistrados. Sheinbaum también puede así nombrar jueces afines. La reforma judicial incluye más cambios controvertidos, como la reducción del número de jueces del Supremo de 11 a 9 y la desaparición del Consejo de la Judicatura, algo así como el Consejo General del Poder Judicial. La oposición considera que estas medidas debilitan la independencia judicial y politizan un poder que debería mantenerse autónomo, independiente, para garantizar el equilibrio democrático. También expertos jurídicos señalaban hoy en la prensa nacional mexicana que esta reforma erosiona la confianza
en la justicia en México. En respuesta a las dimisiones, Sheinbaum ha acusado a estos jueces de buscar garantizar sus pensiones de jubilación. No obstante, sus declaraciones han sido criticadas por organizaciones de juristas que describen un ataque a la independencia del Poder Judicial e insisten en que esta es esencial para mantener el Estado de Derecho. Nos vamos a internacional y, como pueden ustedes imaginarse, empezamos con Estados Unidos porque en última instancia Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y ya ha ido diciendo lo que piensa hacer. Bueno, Joe Biden, que ha dicho las mayores atrocidades de Donald Trump, pues lo llamó para felicitarlo por su victoria electoral, le propuso una reunión, por eso de eso que llaman la transición pacífica y todo lo demás. Bueno, nos imaginamos que Joe Biden se habrá acordado de la madre de Donald Trump en estos días, como mínimo tanto como Donald Trump se ha acordado de la madre del antiguo presidente Biden a lo largo de estos años. Pero hay que reconocer que aquí en Estados Unidos y en otros países las normas de cortesía, la verdad es que las suelen guardar. Es verdad que en los últimos años se ha encrespado mucho lo que son los debates y las confrontaciones políticas, más de lo que ha sido habitual en Estados Unidos, pero bueno, intentan guardar las formas. Donald Trump ha dejado, desde luego, una serie de cuestiones muy claras. Primero, que México ya puede cuidarse de dejar enviar criminales y drogas a Estados Unidos y, por supuesto, inmigrantes ilegales. Claro, uno puede decir, hombre, vamos a ver, las drogas tampoco es que las envíe el gobierno de México. Los criminales no vienen cobrando un sueldo de funcionarios de México. Todo eso es verdad. Pero aquí la advertencia de Donald Trump es muy clara. O ustedes controlan su frontera y, por supuesto, controlan que no pase droga a Estados Unidos, porque esa droga viene de Estados Unidos, perdón, de México. Y controlan que no pasen criminales, porque esos criminales vienen de México. Y controlan la inmigración ilegal que viene de México, o nosotros tomamos medidas. Por ejemplo, les vamos a subir un 25% los aranceles. Pero una subida del 25% de los aranceles es letal para la economía de México y letal incluso para la economía de aquellos países extranjeros como España, que tiene importantes inversiones en México. Por ejemplo, el caso del BBVA. De manera que aquí la señora Sheinbaum, aparte de controlar la administración de justicia y avanzar hacia la dictadura, no sabemos exactamente si bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe o en fin, o el candelabro de 7 brazos o cómo lo hace, pero lo cierto es que o la señora Sheinbaum se espabila o a México le esperan 4 años muy, muy difíciles. Esa es la realidad. ¿Que lo de Ucrania se puede acabar? Pues la verdad es que da la sensación de que sí. Aquí, en principio, Rusia ya ha dicho que no va a hablar con Donald Trump hasta que esté en la Casa Blanca y tal, pero aquí, evidentemente, nos encontramos con una situación en que Zelensky sabe que, como dirían en España, pues pinta en bastos, es decir, lo que le viene encima va a ser muy complicado. Claro, Zelensky inmediatamente ha salido a decir que se iba de maravilla con Donald Trump, que es algo que todo el mundo sabe que es mentira. Entre otras cosas, porque Donald Trump no le va a perdonar a Zelensky que cuando le pidió datos sobre la corrupción de Joe Biden y de la familia Biden, pues Zelensky no hiciera ni caso. Y claro, estas cosas, en la vida todo lo que se hace tiene consecuencias, pero en política todavía más. Y Zelensky, como decía alguno, la cabeza le huele a pólvora. Y ya veremos a ver qué pasa. Esa es la realidad. Y por supuesto, parte muy importante de lo que pueda ser la política de Trump en el futuro es la economía. La economía, en última instancia, es la que ha hecho, por ejemplo, que un sector de los hispanos, mayoritario entre los varones, haya votado a Trump. Es la que ha hecho que, por ejemplo, dentro de los católicos
haya habido un sector que se ha desplazado también hacia Trump, aunque ha pesado muchísimo, mucho más de lo que se pueda creer la gente, que tenga un vicepresidente que es católico. Eso pasó con Biden, pasó con Kennedy y, por supuesto, ha vuelto a pasar ahora con el vicepresidente. Pero la economía es esencial para todos. Y claro, aquí lo que ha dicho Trump es muy claro. Aquí se van a aplicar aranceles para salvar a la producción interna, se va a reducir los impuestos de manera muy clara en relación con las empresas y las reducciones fiscales para las personas van a ir más allá del año que viene. Y además va a haber una bajada del gasto público y va a haber una desregulación. Vamos a ver, el programa de Donald Trump, en líneas maestras, luego habría que entrar en la letra pequeña, pero en líneas maestras es muy acertado. Y desde luego es infinitamente mejor que el desastre de programa económico que ha sido verdaderamente bochornoso que ha llevado a cabo Biden durante los 4 años que por desgracia ha estado en la Casa Blanca. El todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este miércoles por teléfono al flamante ganador de las elecciones, Donald Trump, para felicitarlo por su victoria del martes y comprometerse a impulsar una transición tranquila. A través de un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que Biden coincidió con Trump en la importancia de garantizar una transferencia de poder pacífica y propuso una reunión en Washington entre ambos para trabajar juntos en la tarea de unir al país, que debería producirse en pocas semanas, aunque para la que aún, eso sí, no hay fecha. Y vamos conociendo detalles de cómo será la presidencia de Trump, especialmente en política internacional. Por ejemplo, ya ha lanzado un contundente aviso a México al advertir que impondrá un aumento del 25% en los aranceles a las exportaciones mexicanas si Claudia Sheinbaum no toma medidas inmediatas para frenar lo que califica como una avalancha de criminales y drogas que entra en Estados Unidos. También señalaba que su administración no tolerará la falta de control en la frontera y buscará ejercer presión económica sobre México para que intensifique sus esfuerzos contra el narcotráfico. Además, vamos conociendo reacciones de diferentes países. En Rusia, el Kremlin ha descartado la posibilidad de un contacto telefónico entre el presidente Vladimir Putin y su todavía homólogo estadounidense Joe Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de una conversación con el presidente electo Donald Trump tras las elecciones del martes. Sobre una posible llamada antes de la investidura de enero, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no está excluido. Los gobernantes de Venezuela y Colombia, por su parte, también han reaccionado. Nicolás Maduro y Gustavo Petro se han apresurado a exigir ya a Trump, a través de X, del antiguo Twitter, ni 24 horas le han dado, que detenga las guerras, aprovechando esa dialéctica pro-paz del próximo presidente estadounidense, muy similar a la que mantiene, por ejemplo, en Europa Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que ha tratado de mediar en una posible solución entre Rusia y Ucrania, con nulo apoyo, todo hay que decirlo, del resto de la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también le ha llamado a Trump y asegura que han acordado mantener un diálogo estrecho y avanzar en la cooperación. Así lo ha dicho en Twitter. Respecto a lo económico, también sabemos que Trump centra su estrategia en 2 pilares clave: recorte de impuestos y del gasto público, junto con una mayor desregularización y aplicación de aranceles. El presidente electo ha prometido extender las reducciones fiscales de su mandato anterior, que expiraban ya en este próximo año 2025, manteniendo las tasas impositivas personales por debajo del 10%. Además, planea reducir la tasa corporativa del 21 al 15%, con una rebaja cercana al 7%, y aplicar desregularizaciones para impulsar la actividad empresarial. Muy similar el programa al de su primer mandato. Y nos vamos de Estados Unidos a Alemania, donde ha caído el gobierno. En Alemania había un gobierno de coalición que unía a los socialdemócratas con los verdes y con los liberales. Lo presidía ese personaje que se llama Olaf Scholz, que llega a Biden y le vuela el Nord Stream y se calla como una ramoneta. Si un personaje así puede ser el canciller de Alemania, pues vamos, puede ser hasta la carabina de Ambrosio. O sea, esto es algo tremendo. Y la caída del gobierno de coalición pues ha venido por el hecho de que el ministro de Economía o ministro de Finanzas, que es Christian Lindner,
pues ha dicho que tal y como va la economía no puede seguir. Claro, la economía va como va por las sanciones contra Rusia y por la sumisión a la OTAN. Y es muy posible que Christian Lindner haya dicho ahora eso de que no puede seguir porque ha llegado a la Casa Blanca Donald Trump, y hay una cierta esperanza de que dejen respirar desde la Casa Blanca a la Unión Europea, de que no le sigan imponiendo el programa de la agenda globalista. Y por si acaso, el señor Lindner, Herr Lindner, para los alemanes, pues ha marcado distancias. Scholz lo que va a intentar es aguantar la situación hasta el año que viene y ver lo que sucede. Y en este sentido, pues evidentemente Scholz va a someterse a un voto de confianza en el Parlamento alemán el 15 de enero, pero claro, como no consiga sacar adelante el voto de confianza, pues va a haber elecciones anticipadas en marzo. Porque, desde luego, de lo que no estaba en absoluto de acuerdo, el canciller Scholz era con las bajadas de impuestos, que era lo que Lindner presentaba como diciendo es lo único que nos puede salvar. Aquí si bajamos impuestos y por lo tanto las empresas se ven menos ahogadas y crece el empleo y aumenta el consumo, tenemos posibilidades. Pero como no sea así, esto no hay quien lo aguante. Bueno, pues aquí, como ya se pueden ustedes imaginar, ¿quién se va a beneficiar? Por mucho que le pese a la izquierda y a la derecha, es sobre todo Alternativa por Alemania, que es un partido de carácter conservador si se quiere, pero sobre todo patriota, que está creciendo enormemente porque los alemanes están hartos de ser una colonia de la OTAN y de las consecuencias de ser una colonia, y que además, bueno, pues les han puesto multas porque son contrarios a la inmigración ilegal, en fin, los persiguen continuamente, pero en última instancia, la Alternativa por Alemania ahora mismo es el único partido en Alemania que está cogiendo el toro por los cuernos, o que por lo menos aspira a coger el toro por los cuernos y solucionar una situación que se puede poner mucho peor. Vamos a ver qué pasa de aquí a enero. Y el canciller alemán, el socialista Olaf Scholz, anunciaba este miércoles la ruptura de la coalición de gobierno formada por socialdemócratas, verdes y liberales tras destituir a su ministro de Finanzas, a Christian Lindner. La decisión marca un giro político en Alemania y Scholz ha anunciado que se someterá a un voto de confianza en el Parlamento el próximo 15 de enero, lo que podría derivar en elecciones anticipadas en marzo. En una rueda de prensa en Berlín, Scholz afirmaba que la destitución de Lindner es un paso necesario para proteger al país. Decía literalmente, es un paso para apartar a nuestro país de los daños. Hace falta un gobierno capaz de actuar y de tomar las decisiones necesarias para nuestro país, señalaba. El conflicto entre los socios de coalición, centrado en diferencias sobre política económica y financiera, habría alcanzado su punto álgido tras una reunión fallida para intentar resolver la crisis. Todo terminó mal. Scholz afirmó haber presentado una propuesta para reactivar la economía alemana que incluía algunos elementos defendidos por Lindner, pero lamentó la falta de disposición al compromiso por parte del líder liberal, que exigía, según hemos podido saber, muchas más bajadas de impuestos que las que planteaba el socialista. Este no escatimó en críticas hacia su ya ex socio, hacia Lindner, acusándolo de egoísmo, de irresponsabilidad al anteponer sus intereses políticos a los del país. Con la ruptura de la coalición, Alemania se enfrenta a un periodo de incertidumbre política en los próximos 3 o 4 meses, porque si Scholz no supera el voto de confianza en enero, el país se verá abocado a unas elecciones anticipadas en marzo en un contexto de tensiones económicas y sociales, ya que no hay en el país un liderazgo firme, una situación que sin duda beneficia al Partido Conservador y Soberanista Alternativa por Alemania, AfD, que en los últimos meses ha arrasado en varias elecciones estatales como las de Sajonia y que sigue imparable y primero en muchas encuestas, a pesar de los esfuerzos del gobierno izquierdista, que ha promovido incluso leyes para perseguir a sus líderes y afiliados con multas si se manifestaban a favor de postulados anti-inmigración ilegal del partido en redes sociales. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Nos oímos mañana.
Y ustedes no se vayan porque ya saben que viene por ahí, ya se dibuja sobre el espacio la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez y precisamente, no sé qué lleva en la mano, una cosa con cuernos, no termino de saber qué puede ser, pero en cualquiera de los casos lo que sí pueden dar ustedes por seguro es que le va a dar un niquelado a la economía mundial como se merece. Después de eso no nos va a quedar más remedio que mandar a alguna persona que se lo merece y mucho al punto Nemo. Es que es nuestra obligación. Pero en fin, recuerden que al final el programa va a tener una salida agradable porque tenemos a doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca y además hoy toca clásico. O sea, mejor todavía si cabe. No se vayan, que regresamos enseguida.